R y empezamos a grabar. Y aquí estamos. Bueno, la idea es empezar a ver siempre lo mismo. Yo uso como base el apunte este de, ¿cómo se llamaba? D40257. El apunte este de Oracle. Las cosas que yo les voy a contar, ustedes se van a empezar a dar cuenta de que es muy fácil usar bases de datos. Lo que hay que empezar a tener es cierta prolijidad en algunos detalles que vamos a ir viendo. Mi idea, no es muy largo, pero esto me ocupa aproximadamente el tiempo que generalmente damos de clase. Cuando terminemos, yo dejo para una próxima clase eh, concretamente las herramientas para hacerlo, con lo cual me preparo ya listo todas las herramientitas y todo, y les voy, tal vez si llegamos al final, vamos viendo qué cosas necesitaríamos, y ustedes vienen preparados con esas cosas la clase que viene, el martes, y nos podemos enganchar con todo esto ya preparadito, como para si quieren ir haciendo o ir viendo y vamos instalando. Básicamente nosotros trabajamos con lo que se llama JDBC. Java, todos empiezan con J por Java, Database Components. Esto, la idea de todo esto es que nosotros trabajemos con lo que se conoce como API, que son ciertas clases que vienen ya, están recontra mil imbuidas dentro de lo que es Java, y que nosotros podamos conectarnos a través de esas clases a lo que es una base de datos de tipo relacional. Esta base de datos que nosotros vamos a trabajar son bases de datos de tipo relacional, que es una clase de base de datos. Ustedes van a ver que hay otras clases de base de datos que son por ahí que se están usando hoy en día. La base de datos, por ahí se usa otras maneras básicamente queremos persistir nuestra información. Estamos hablando de bases de datos que no son orientadas a objetos. La base de datos relacional, ustedes la trabajan, la van a conocer, vamos a accederla a través de lo que se llama SQL, y nos va a permitir a nosotros comunicarnos con un servidor de base de datos. Los más comunes hoy en día pueden ser MySQL, que es el más popular, porque entre otras cosas porque es gratuito. Están los servidores de base de datos de Oracle, servidores de base de datos de Microsoft, que es el database server de Microsoft, tienen un montón de otros. Lo que tienen de particularidad es que todas las marcas, los distintos proveedores, sean gratuitos o pagos, lo que quieren es que ustedes lo usen. Digamos, el objetivo principal del que fabrica una base, un motor de base de datos para un servidor, es que ustedes lo usen. No importa si ustedes lo compran o no. O sea, yo puedo hacer un programa para trabajar con una base de datos de, por ejemplo, Oracle, entre paréntesis, MySQL es de Oracle hoy en día, también, pero es gratuito. Digamos, de las pagas, ¿sí? De SQL Server, en sus versiones más grandes, etcétera, etcétera. Y yo hacer un programa que use esas bases de datos, aún sin comprar la base de datos, para que el cliente eventualmente compre la base de datos y el programa la maneje. Entonces, todos ellos tienen interfaces para trabajar junto con el JDBC. Las bases de datos tienen distintos formatos
pero JDBC deja en una clase específica que se llama Drive Manager, deja allí la posibilidad de que cada uno de los creadores de la base de datos cree su manager, su Drive Manager, que les va a permitir, diciendo cuál Drive Manager usar la base de datos que ustedes quieran. Hasta ahí lo mío es como una especie de presentación tipo vendedor de colectivo. Vamos a lo técnico. Ahí tengo un diagrama muy simpático donde se ve un cliente, en este caso estamos hablando de una aplicación web. Si no fuese web, es totalmente similar. Este cliente, este usuario, va a comunicarse con el servidor web o con la aplicación de escritorio. Tendrá la capa de presentación, habrá la otra capa que es la lógica de negocio, y finalmente una última capa que nosotros manejamos que es o la capa de datos o el directamente a lo que es el servidor de bases de datos. El JDBC me va a permitir que de alguna manera, cuando yo necesite hacer una consulta sobre la base de datos o una actualización, pueda utilizar estas clases de JDBC y generar la consulta para comunicarme directamente con la base de datos. Fíjense que esto nosotros es lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Una capa de presentación, que en el caso de trabajar yo en una aplicación de tipo web, va a ser directamente, la capa de presentación va a ser el servidor web, lo recibirá del otro lado cuando vuelva al formulario, lo va a recibir el servlet. Tendré capas o tendré objetos de Java, puro Java acá, en la lógica de negocio, que a su vez le dirán algún otro tipo de objeto que será de base de objeto de datos, que necesita, por ejemplo, un cliente, y ese objeto lo traduce en un SQL que le pide a JDBC que le traiga información, y lo manejará y creará todo lo que necesite en ese momento. Bueno, que JDBC, estuvimos hablando, hoy en día esto está un poco fuera de onda, porque JDBC en realidad es JDBC 4 el que está dando vuelta. ¿Cómo se trabaja con esto? Estos pasos que están acá, este diagramita que está acá, es un diagrama general que es muy ilustrativo de cómo se trabaja. Primero que todo se hace lo que se llama registrar el controlador. ¿Se acuerda que yo había estado diciendo que estaba el Drive Manager y que cada uno escribía, cada proveedor de base de datos crea un manejador que nos va a proveer gratuitamente, uno lo descarga de cada una de las páginas, y cuando lo descarga, luego, tranquilamente, puede utilizarlo, o sea, va a ser un punto jar. Ustedes saben lo que es el punto jar. ¿Alguno que conteste? El programa compilado puede ser de Java. Parecido, sí. Ese es programa compilado. Lo que pasa generalmente es que cuando ustedes crean un programa y lo compilan y lo ejecutan, que lo hacemos nosotros desde el entorno de Eclipse, lo que hace el compilador es generar, cuando lo compilan, un punto class. Ese punto class son las clases. Por cada clase genera un punto class distinto, que es la clase ya compilada para ser ejecutada por la máquina virtual. El jar es como un zip, ¿sí? Es un compactado donde yo puedo meter un montón de esas clases juntas
y manejarla como un compactado. Y directamente el ejecutor, ustedes saben que yo lo compilo con Java C, Java Compiler, y después lo ejecuto con Java, con el runtime de Java. El runtime de Java, si yo le pongo, le nombro un punto .jar, cuando lo ejecuta, internamente como que lo descompacta y va llamando a las clases que le hagan falta y a los utilitarios que le hagan falta, que estén todos dentro del mismo jar. Es como para distribuirlo todo compactado y no tener que andar eh, dándole a alguien 70 clases distintas, ¿entiende? En el caso nuestro, el punto jar que nos darían a nosotros tendría todas las clases necesarias para que se manejen, por ejemplo, el MySQL o el SQL Server o la base de datos Oracle o lo que sea. Ese controlador es el que yo digo que se puede descargar generalmente de las páginas. Pueden llegar a encontrarla, si ustedes buscan en algún caso concreto, que hay más de una página, más de un controlador en las páginas de los proveedores, de acuerdo a las circunstancias, lo que uno quiera. Eso dependerá y cada proveedor se va a encargar porque están muy contentos si nosotros lo usamos, de darnos documentación, información y darnos todo lo que necesitemos para poder utilizarlo. Entonces, el primer punto va a ser registrar ese controlador, o sea, decirle a mi aplicación, voy a usar este controlador en particular, ¿sí? Después tenemos lo que es la conexión. ¿La conexión qué es? Una vez que yo tengo el controlador, a ese controlador le voy a decir que quiero conectarme con ese servidor que está en tal o cual máquina, le daré el IP o le diré el nombre de la máquina, le diré si tiene una contraseña o no tiene contraseña, qué usuario, contraseña, lo que sea, y con eso voy a crear una conexión con el servidor. Esta conexión con el servidor me permite a mí ya después que el servidor me autentique, me permite poder interactuar con el servidor pidiéndole cosas o conectándome con el servidor. Entonces, primero el controlador, después yo al controlador le voy a pedir que haga la conexión, el controlador hará la conexión de acuerdo a qué base de datos se esté tratando, porque tendrá las características de esa base de datos. Luego, cuando tengo la conexión, voy a pedir lo que se llama una sentencia o objeto de sentencia. Esta sentencia es una instrucción que voy a tener. Entonces yo pido primero un objeto en el cual le voy a dar la información de que quiero una sentencia. Por último tengo la ejecución del SQL, que puede ser de dos tipos, por eso tengo un 4A, 4B, 5 y 6. Ven que no es lineal, está la posibilidad de que sea de una manera o que sea de otra. Yo tengo 4A y 4B. Ustedes saben que hay dos tipos, grandes tipos, de instrucciones dentro de lo que puede ser SQL. Algunos de los que está cursando, cursó o tiene más conocimiento, los tiene presente a qué me estoy refiriendo. ¿No? Yo me estoy refiriendo a lo que se llama query. Query es ni más ni menos que interrogar o preguntar, ¿sí? Y lo que llaman sentencias de actualización, que pueden ser, como dice acá, el 4B, DML o DDL. Una que es una actualización de datos, donde yo puedo agregar un registro nuevo, borrar un registro o modificar el valor de un registro. O la otra, la de ML, no me equivoco, donde lo que manejo es la estructura de la base de datos. O sea, si yo estaba guardando en una tabla de la base de datos solamente
nombre, apellido, número de documento, teléfono y saldo, bueno, por ahí yo puedo ir y agregarle o una tabla nueva o modificar la tabla y agregarle algún campo nuevo o algo por el estilo. Esas son modificaciones de estructura de la tabla. Entonces puedo, o solo le pregunto que me traiga información, o trato de modificar el contenido de datos o de estructura de la tabla. Como ustedes verán, si yo hago un query, si yo hago una select, o sea, si yo estoy preguntándole a la tabla alguna información, por ejemplo, quiénes son los clientes que tengo en mi tabla que sean de Rosario, lo que me va a contestar va a ser un conjunto de resultados, un conjunto de información, que después yo podría informar, o podría manejarlo porque quiero hacer un listado o quiero hacer algo con eso. Entonces, esos resultados, voy a obtener los resultados y los tendré que ver qué hacer con esos resultados. Los podré recorrer porque será como si fuese una especie de tabla de Excel, donde yo voy a tener filas y columnas. Las columnas serán los campos y las filas serán cada uno de los que tiene información. Y yo voy a tener un conjunto de información. Entonces yo con eso lo puedo manejar, puedo recorrerla, ver, hacer lo que tenga que hacer. Por último, ya sea por uno o por otro, puedo cerrar la conexión con, con la base de datos. Hasta acá, ¿se entiende cuál es la idea? Esto es una introducción. Sí. Un segundo, ¿eh? Esta es una introducción. Hasta acá tenemos una idea de qué vamos a hacer. Ahora vamos a ver el cómo. Para registrar, el primer paso era el controlador. Por ejemplo, lo está registrando de esta manera, con un método que se llama registro driver. O también se utiliza esto que está acá, class.forName, ¿sí? O alguna variante de esto. Cuando yo le digo esto, ya le estoy diciendo al driver manager que voy a utilizar esa clase. Por lo tanto, de ahora en más, va a usar esa clase. En el paso siguiente, cuando voy a generar la conexión, bueno, acá habla concretamente de una que es la de Oracle. Ahí está. Paso 2, la conexión a la base de datos. Yo utilizo una clase que se llama connection. Estamos hablando de que todas estas son clases que vienen con el API JDBC. Con todo el paquete de JDBC viene la clase de conexión, donde al driver manager le digo un método que se llama getConnection. ¿Ven ustedes que el driver manager era el nombre de qué? De la clase. Entonces getConnection va a ser un método de clase. Por lo tanto, no hay ninguna instancia, no hay un new hecho allí. Simplemente le pido a la clase devolverme una conexión. GetConnection. Y la clase genera una conexión que la voy a guardar en esta variable que está acá, que es de tipo connection. Esa variable, para generarlo, ¿yo qué le tengo que decir? Le tengo que decir JDBC eventualmente, o sea, datos de cuál es el protocolo y el nombre del servidor, un puerto, donde escucha, cada servidor tendrá un puerto distinto, un usuario y una contraseña. ¿Se ve? Con todo esto, no se preocupen, eso que se llama string de conexión, esa URL de conexión, cada proveedor
les va a decir cómo tiene que escribirla. No, uno no va a inventarlo. Yo vuelvo a lo mismo, el proveedor está contento de que nosotros hayamos confiado en nuestro producto y entonces dice, bueno, tomá, para conectarte pone esto, me dice. ¿Viste? Concretamente me dice cómo conectarme. Yo pongo lo que necesito para conectarme. Si yo estoy haciendo, acá yo tengo el nombre del usuario y contraseña. En las bases de datos, en los servidores de base de datos, cada usuario y cada usuario con la contraseña podrá loguearse y ser exitoso. Y si es exitoso, cada usuario tiene permiso para ver algún tipo, algunas tablas de todas las posibles tablas que tenga la base de datos, ¿sí? Por lo tanto, si yo voy a hacer un programa de contabilidad, tendré acceso a las de contabilidad y no, por ejemplo, aquellas tablas que tienen que ver con el stock, ¿sí? Pero todo eso se setea dentro de lo que es el cliente el servidor de base de datos. Ahí uno pondrá lo que tenga que poner y lo armará de la manera que lo tiene que armar. Mi aplicación no le pide al usuario esa clave y contraseña. Esa clave y contraseña son parte de mi programa, digamos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Estamos, ¿no? Sí. Sí. Bien. Bueno, acá habla de algunos ejemplos de la que están usando acá, que es JDBC 2.oracle.drive, bla, 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 pero es parte de la concreta que están usando ahí. ¿Cómo se hace la creación de la sentencia? ¿Se acuerdan que yo había obtenido la conexión? Ya estaba conectado, estaba logueado en la base de datos, y la base de datos dice, bueno, dale, pedime. Entonces, ¿cómo es esto? Primero generaba la conexión acá. Y después yo, la base de datos, le pido a la conexión que yo creé, le digo, créame una sentencia, un statement, ¿sí? Y me devuelve un statement que acá se llama STMT, para que yo pueda darle a esa sentencia lo que necesita para ejecutarse. Entonces, una vez que yo obtuve, ven que yo acá obtengo el statement, yo puedo hacer, como habíamos dicho antes, un query, que es una select. Puedo hacer un update, execute update, donde es para modificar o actualizar la base de datos. O tengo una tercera que se llama execute en general. Esa me permitiría hacer cualquiera de las dos. Vamos a concentrarnos en una y en otra. Acá está el ejemplo a partir de la sentencia, del statement, ¿sí? Donde yo tengo que, en ST me guarda el create statement, hasta ahí estamos, y después tengo esto que se llama result set, ¿sí? Set en inglés es conjunto, ¿sí? Sería el conjunto de resultados, que es el resultado de hacer un execute query, de ejecutar un query, que es esto que está acá. Para aquellos que no tienen todavía manejo con lo que es base de datos, el query, el select, es una instrucción donde yo le pregunto, le doy condiciones, para que la base de datos, el servidor de base de datos, con esas condiciones, me devuelva todos los registros que cumplen con esa condición. En este caso, yo le estoy diciendo que me devuelva, que seleccione, from EMP, o sea que la tabla sobre la cual voy a trabajar se llama EMP, el nombre.
de todos los que están en la tabla MP. Yo podría haberlo Ahí puesto, sí, podés poner cualquier sentencia en vez de un select cualquier from, sentencia SQL. Las que por ejemplo, administro, con un order by y todo, y te vuelve la le voy a tabla. poner el select, el cual le puedo agregar, en lugar de seleccionar solo el nombre del empleado, le puedo decir que sea el nombre, el domicilio, le puedo poner un asterisco para que me traiga todos los datos que tiene el empleado, le puedo decir que sea from varias tablas, le puedo poner un where, donde le digo aquellos que cumplan tal o cual condición, le puedo poner un order by, donde le digo cómo los ordena, le puedo poner lo que quiera, todo lo que sea SQL va ahí. Cualquier cosa SQL que le ponga, va, lo ejecuta y me lo devuelve el resultado en ese objeto RSet, de tipo ResultSet. Por último, el ResultSet va a tener el conjunto. Yo, en el conjunto del ResultSet, voy a tener parte, va a ser parte de lo que se conoce como las collections, ¿sí? El ResultSet es un conjunto de resultados que va a tener un apuntador a uno de sus elementos y me va a permitir obtener el contenido de una fila. Tengo una apuntadora a una fila y tengo el contenido de la fila. Por ejemplo, bueno, pasó acá la ejecución de la modificación. Vamos a ver si... Acá está. El procesamiento de los resultados de la consulta. Fíjense, yo hago RSet, es el resultado de ejecutar el query, ¿sí? El select. Y lo que me devuelva, que está en el RSet, al inicio, apenas termina la instrucción, está en la primera fila. ¿Sí? Al RSet yo le puedo pedir un next. ¿El next qué es? El next es un método que, que lo va a mover a la siguiente fila y me devuelve si hay o no hay elemento en esa fila. En realidad es que me devuelve si hay o no hay elemento en esa fila y va a la siguiente. Entonces, mientras que me queden elementos por procesar, o sea, while rset.next, ¿qué hace? Hace esto que está acá, que es un sistema OpenPLN, eso no tenemos que explicarlo, y del rset le pide getString name. Ahora vamos a ver qué es exactamente eso, pero lo que hace es obtener el contenido del string que está en name, en la columna de nombre. Si ustedes se fijan, yo la select que hice fue de name. Entonces, el contenido es name. Con lo cual ahí lo que estoy haciendo es, va al primero, lo muestra. Como lo hice con un next, ya está posicionado en el segundo. Lo muestra. ¿Así hasta cuándo? Hasta cuando yo llegue y le pregunte y me dice no hay más. Entonces me va a listar todos los que yo seleccioné. ¿Se ve? ¿Lo entendieron cómo funciona? Sí, sí, profe, perfecto. Bien. Tengo todo el cierre de las conexiones. Vamos a la sentencia de modificación. Rápidamente. Las sentencias de modificación son un execute update, en donde yo le digo qué es lo que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, este execute update me devuelve un int, un entero, que son cuántas filas fueron afectadas por ese intento de actualización. Por ejemplo, acá yo creo execute update y le digo delete, que es para borrar, de la tabla order items, aquellas que tengan el ID igual a 2, 3, 5, 4. Me va a devolver cuántas borró efectivamente. Puede ser desde 0 hasta cualquier número. 0 si no encontró ninguna que cumpla con esa condición.
y un número que me dirá cuáles son la cantidad que encontró con esas condiciones y las borró, ¿sí? Acá yo puedo hacer un delete, puedo hacer otras instrucciones de SQL. Les recomiendo que aquellos que no hayan manejado SQL miren un poco, no es muy complejo. Yo puedo hacer delete, puedo hacer insert, ¿sí? Puedo hacer update, cualquier instrucción de actualización. Estas son de actualización de datos, porque estoy borrando filas. Tengo también otras que son las de actualización de la estructura. Por ejemplo, en este caso, crea una tabla temp donde tiene un campo que se llama col1, que es un número de 5 y 2 decimales, y otro col2, que es un string de 30. De nuevo, todas estas son instrucciones estándar, ¿sí? Me queda un minuto, se va a cortar, vamos a volver a entrar. Lo que me interesa que ustedes se den cuenta ahora es, salvo en la primera instrucción, cuando yo registré el driver, no van a haber diferencias con ninguna de las marcas o de los fabricantes o de los tipos de base de datos relacionales que vieron. Cualquiera sea el driver que ustedes registraron, todo el resto funciona igual. ¿Se dieron cuenta que no hay cambio? No dice en ningún momento, ¿sí? El único momento donde dice es en el formato del string de conexión y en el driver. Por lo tanto, bien, entonces estaba mostrándoles yo que no tenemos absolutamente a lo largo de toda esta posición, en todas estas instrucciones, en todo lo que estamos creando, ninguna característica que sea solo de un servidor SQL. Cualquier servidor SQL funciona igual. ¿Lo ven hasta ahí? ¿Lo ven? Sí, sí. Esto es muy poderoso, digamos, porque yo podría hacer una aplicación y preguntar, o en el momento de que lo estoy haciendo, le podría poner distintos objetos, engancharlo con distintos objetos y hacer que sea para tal o cual y cambiar directamente con quién la quiero conectar y no tengo que cambiar más que eso. Le quiero decir, lo puedo poner en un objeto, puedo decirle que importe un objeto u otro y va a ser una aplicación para un servidor de base de datos o de otro. Es lo único que le tengo que cambiar. El resto funciona todo igual, en todos lados, en toda mi aplicación. Incluso hasta podría yo poner la posibilidad, como ustedes vieron, son todas instrucciones de ejecución, del momento de ejecución. No son instrucciones que yo necesite tenerlas listas antes, previamente. Entonces, ¿yo qué hago? En el momento en que yo estoy por ejecutar, en el momento de ejecución, podría tener para configurar y decir, bueno, ¿cuál base de datos vamos a usar? Usamos el servidor de MySQL o usamos el servidor de SQL Server o qué, o del Oracle o del que sea. Y yo elijo cuál quiero. Hasta esa potencia tengo para usarlo. ¿Se dan cuenta? El ejemplo entonces completo quedaría así. Yo tengo un import Java SQL, donde ahí le digo que voy a usar del paquete Java SQL. Tengo acá esta clase llamada test, ¿no? Que tiene un main. Fíjense que acá hace un throws de un SQL exception, que es una de las posibilidades que tengo de error. Registra un driver. Acá ven que el driver que está registrando es un Oracle JDBC Oracle Driver, ¿sí?
Después pide a ese driver le pide una conexión donde le dice que en la computadora se llama MyHost en el puerto 1521, ¿sí? 2.orcl, que es un protocolo propio de Oracle de cómo se comunica, pero el usuario de Scott y la clave es Tiger, le dice que quiere crear un statement, una sentencia, y esa sentencia ejecuta la selección que la guarda en el reset, tiene un bucle, donde en ese bucle le va a pedir, mientras que queden registros para leer, que de cada registro le muestre el nombre, y por último tiene estas tres close. Ustedes habrán notado de que hace un close del RSET, el conjunto, hace un close de la sentencia y de la conexión. Y los hace en ese orden. Primero cierra lo último que abrió, ¿sí? Como si fueran paréntesis. El RSET fue lo último que creé y es lo primero que cierro. La sentencia es lo segundo y lo segundo que cierro. Y lo primero que abrí fue la conexión y es lo último que cierro. ¿Se ve? Profe, una pregunta. Yep. El RSET, en ese caso, el rc.next, ¿funciona en una tabla o sí o sí tiene que ser como una tabla que tenga una sola columna? Como en ese caso sería name. No, ahora tiene una sola, pero puede tener 30, 100, ya vamos a hablar de eso. Pero tengan en cuenta que no es una tabla el RSET. Yo ya le pedí al servidor de base de datos que me mande la información. Yo lo estoy manejando dentro de mi aplicación. Va a ser un objeto de Java. Yo no toco las tablas directamente, sino que yo le pido una select. ¿Sí? Sería como una especie de resultado de la select. No es una tabla de la base de datos. Claro, pero el RSET tendría como una tabla, sería como una array adentro con todo. Claro, pero no como una tabla de base de datos, sino como un Excel, digamos. Claro, eso. Claro, no, está bien. Yo porque por ahí jugamos con la palabra tabla y en base de datos tabla es una cosa en particular. Bien. Profe, yo tengo una pregunta también. Sí, escucho. Si vos, por ejemplo, cuando vas a hacer un insert, Sí. ¿cómo haces para pasarle? No le puedes pasar variables, porque va todo entre comillas. Ah, no, pero yo lo tengo que pasar entre comillas. Ya vamos a ver un poco, ahora vamos a ver un caso donde puedo poner variables, digamos, de alguna manera, pero yo tendría que Ah, armarlo todo en un string. está. Suponete, yo le diría insert. En este caso tengo número de empleado, fecha de contrato y tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, el insert, ¿cuál sería? Insert into emp, ¿sí? Sí. Y entonces ahí le pongo entre paréntesis el campo que quiero, el nombre de empleado, highlighter, job, y lo cierro. Y no me acuerdo, yo no me acuerdo exactamente de la sintaxis. En sintaxis le debo estar errando mucho, pero una cosa así, digamos, vos tendrías que armar el string para ponérselo. ¿Se entiende? Claro, pero por, por más del string, pero una variable no podés poner ahí. Vos tenés que poner un valor Pero vos todas las que variables, sabés, digamos. claro, pero vos qué querés poner? Vos querés poner, suponte, vamos para atrás, voy a ir para atrás, voy a ir para atrás, cuando tenía el delete. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás, delete? Select. Delete, acá está. Fíjate, ¿ves? Yo acá, esto que está acá lo puse entre comillas. Yo lo podía haber tenido en una variable, ¿sí? Y concateno Sí. string para formar ese texto. Ah, El string es un tipo es una clase.
No Está bien. necesariamente todos los strings son constantes. El string que está entre comillas es una constante. No todos los strings son constantes. Puede ser quiero decir, todo string puede estar armado por algo entre comillas o una conjunción entre cosas entre comillas, variables, etcétera, etcétera. Recuerden que incluso tenemos el toString como para pasarles los enteros. Yo puedo pasar puedo concatenar con enteros, puedo concatenar con cualquier tipo puedo concatenar strings, puedo hacer lo que yo quiera terminando en un string. Ese string, acá cuando yo pongo como parámetro un string, esto que estoy poniendo acá como parámetro, no tiene por qué ser una constante. Tranquilamente podría haber sido el resultado, podría ser el nombre de una variable que tenga dentro un string. ¿Se entiende? Sí, sí. A veces nos pasa que nos quedamos con una idea y perdemos la distancia que tendríamos que tener de la posibilidad de que podemos hacerlo, todo lo que podemos hacer. Estamos hablando del result set y yo les mostré ahí que yo obtenía un entero con un string con un getString, ¿sí? O un entero con un getInt. O sea, hay varios tipos de métodos que puede recibir el result set. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, así como está acá, getInt 1, entonces en la columna 1 que tiene un número de empleado, va a obtener un entero y lo voy a guardar en este caso en la variable id. ¿Se ve? Acá le digo lo mismo con la columna 2 para obtener una fecha y con la columna 3 para obtener un string. O sea, hay un método getInt, getDate y getString para obtener los distintos tipos. Por cada uno de los campos, de los tipos de campos que existen en una tabla, voy a tener un get para poder obtenerlo. ¿De acuerdo? Un detalle que tienen que haber notado es que acá yo puse un 1, ¿sí? Sin embargo, acá, en el getString no le puse el número 1, sino que le puse un string diciendo el nombre del campo, del nombre de la columna. Acá yo puedo ponerle tanto sea el número 1 como, entre comillas, empno, que es la primera columna. Acá le podría haber puesto un 2 o le podría haber puesto este nombre que está acá. Hire date, ¿sí? O acá le podría haber puesto el 3 o le podría haber puesto job, entre comillas. Claramente es el mismo nombre de método, pero como ya habíamos visto, si yo le cambio los parámetros, puedo trabajar con distintos métodos, ¿sí? ¿Se ve? ¿Cuál puede ser la ventaja? Y bueno, la ventaja que es mucho más claro para mí trabajar con el nombre entre comillas, porque si yo saco una columna de acá, sigue funcionando bien. En cambio, si yo lo tengo con los números, le saco una columna y puedo tener problemas. ¿Cuál es la ventaja? Y la ventaja que yo podría tener, de alguna manera, por ejemplo, estoy leyendo 10 strings distintos, ¿sí? En una select, y los puedo trabajar todos con un for moviendo un índice. Entonces voy a tener el 1, el 2, el 3, el 4, lo que haga falta. ¿Se entiende? ¿Se ve cómo funciona esto? Sí, profe. Bien. Yo hasta ahora entonces estuvimos hablando de los dos principales, que era el execute SQL y el execute de execute query, perdón, y el execute que me permitía ejecutar una instrucción de actualización, el execute update, ¿sí? Pero habría una tercera manera que era un execute genérico. La diferencia entre uno y otro, entre el genérico y estos dos que estaban antes, es que en el genérico
yo le pongo acá la sentencia y no sabe qué sentencia va a ser. La sentencia puede ser cualquier cosa. Entonces lo llamo con una instrucción que se llama execute, solo. El execute solo lo que hace es generar, hacer lo que tiene que hacer con la tabla, y como respuesta me devuelve un booleano. Me devuelve verdadero o falso. Me devuelve verdadero si lo que hice fue una select, un query, una consulta. Y me devuelve falso si hice una actualización. Por lo tanto, después yo puedo preguntar si el resultado era un query, puedo crear un result set mediante la instrucción getResultSet. Y si no, puedo decir cuánto modifique con el getUpdateCount. Esto sería para el caso que ustedes, por alguna razón extraña, no tengan definido qué quiere hacer, si es solo una consulta o quieren hacer una actualización. Pueden utilizar una sola instrucción y averiguar después qué fue. Una cosa medio genérica, pero puede pasar. De nuevo con los manejos de errores, los manejos de excepciones, yo tengo un SQL exception. Este SQL que está como parte de Java SQL exception, tiene, yo puedo poner un try, donde hago, hago esto, el result set, y un catch, ¿sí? Un catch del SQL exception. Y puedo tener un final y donde pase lo que pase, quiero que haga lo que acá dice como clean up, como limpieza. Quiero que cierre las cosas, no quiero que la deje abierta. Vimos que una de las gran utilizaciones del finally era poder dejar las cosas cerraditas como corresponde. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Hago en el finally otro try catch donde le digo, si el result set no es nulo, o sea que creó un result set, que le haga un close. Lo mismo podría hacer con el statement, ¿sí? O con lo que sea. Y además, de este try, en el try le pongo un catch donde diga, bueno, si pasa cualquier otro error, loco, le saco un cartel o hago algo porque ni siquiera lo puedo cerrar. Según hubo un error más grueso. Pero digamos, cualquier excepción, el JDBC lo maneja como un SQL exception. Por último, aquellos que lo hayan visto, existe lo que se llama transacciones. ¿Saben lo que son las transacciones? No, profe. ¿No? Una transacción, desde el punto de vista de cómo funciona en una tabla, en un servidor SQL, una transacción es un conjunto de instrucciones, de peticiones. Cuando yo estoy trabajando, normalmente, como estábamos trabajando hasta ahora, las transacciones son automáticas. Eso quiere decir, si yo le digo que inserte en un registro en una tabla, va y lo inserta y se terminó. Cuando le digo que inserte en otro, lo inserta y se terminó. Ahora, ¿qué pasa? Si yo llego a tener de casualidad una inserción encadenada, por ejemplo, yo estoy dando de alta una factura, ¿sí? Van y estoy creando una factura. Cuando creo la factura, ¿qué tengo que hacer? Insertar la factura nueva, insertar en la cuenta corriente del cliente, modificar el stock, modificar algún otro lugar. Y tengo un montón de tablas distintas a las cuales voy a afectarme.
un montón de transacciones. En ese caso, la idea de transacción es uso transacción manual, no automática. Entonces, cuando yo digo, acá empieza la transacción, voy haciendo cosas y quedan como una especie de borrador, pendientes, hasta el momento en que yo le digo commit. Cuando le digo commit, actualiza todo lo que había quedado pendiente, actualizando todas las tablas que había pedido yo que actualice. Entonces, si por algún motivo en el medio yo estoy trabajando y yo estaba actualizando la factura y en la mitad me encuentro que no encuentro el artículo, que hay un error con el stock, tengo algún problema en el medio, ¿yo qué hago? ¿Cómo me acuerdo todo lo que había dado de alta para darlo de baja? Sería una complicación muy grande. Entonces, lo que hago yo es, en el momento en que encuentro un error, tengo un método que se llama rollback, que lo que hace es volver hacia atrás, deshacer todo lo que yo había hecho. Entonces yo empiezo la transacción, empiezo a grabar en toda la factura con todas las tablas que involucra, y en la mitad tuve un error, rollback. Se deshace todo lo que se había hecho. No tengo un error, llegué al final, commit, y graba todo. ¿Se entiende? Para hacer esto en la conexión tengo que ponerle un autocommit false para desactivar que no sea automático. Y después le puedo decir commit para confirmarlo o rollback si quiero deshacerlo. Por supuesto, si yo cierro una conexión, si yo le digo un close, me va a hacer el commit automáticamente porque no puede dejarlo pendiente. Porque no va a tener manera de hacer un rollback en ningún momento. ¿Se entendió cómo funciona? ¿Se entendió hasta ahí cómo funciona esto? Sí, profe. Es como sencillo, ¿no? Bueno, ¿qué van a decirle? No es complejo. Hay que hacer 2 o 3 pasos para prepararlo, la instrucción, y una vez que yo la tengo armada, el SQL, le digo andá y hacela, y después vuelve y me dará el resultado. Es como más que sencillo. ¿Alguno sabe lo que es el SQL Injection? Yo había escuchado que eso se usaba para robar plata de base de datos, ¿puede ser? Ah, sí, no me extrañaba que nadie lo supiera. Yo estoy convencido de que más de uno lo sabe. Y que no había Porque forma o sea, que todavía no lo habían como parcheado y no hace muchos años que estaba. no, sí. Yo ahora te voy a mostrar, por ejemplo, cómo se puede hacer para que no te lo hagan. Para eso funciona el prepare statement. Lo que pasa que en general no le dan bola. Entonces hay millones de sitios que son vulnerables a ese tipo de error, a ese tipo de delito, y la gente que tendría que corregirlo no lo corrige. Mira, les voy a mostrar para que ustedes entiendan. Yo tenía acá. Acá ustedes están viendo la pizarra, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces yo tengo, por ejemplo, un bloque en donde vamos a darle, vamos a imaginar que yo tengo una variable m, ¿sí? Que sea igual a, y acá vamos a ver si yo dibujando un rectangulito a lo que está en el formulario que el tipo está escribiendo, ya sea Windows o ya sea con un formulario web. Alguien está escribiendo y escribe acá lo que quiere que yo, supongamos que yo le estoy diciendo, poneme acá el nombre o poneme el número de cliente que querés consultar.
Hasta ahí vamos, bárbaro, ¿sí? Más adelante en mi programa, en algún momento, yo digo, no voy a escribir no voy a escribir los comandos, escribo simplemente lo que quiero lograr. Yo quiero escribir select, asterisco, from, vamos a usar la tabla de empleado que usaba ese, from EP, donde, where, nrom, igual, ¿sí? Y todo este texto que está acá, yo vengo y lo concateno con lo que está en el rectángulo. Entonces, si me pone un número como este, yo lo concateno con eso y va a seleccionar el empleado que tenga ese número. ¿Sí? Eso es lo que uno cree. Pero resulta ser de que viene una persona mala, de esas que hay por ahí, y en lugar de escribir el número este, 200 no sé cuánto, viene acá y escribe 0. Punto y coma, ¿sí? Así. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, sí. Sí. ¿Qué pasa? Cuando yo lo concateno, me va a quedar select asterisco from emp, where número emp igual a 0, punto y coma drop table emp. Son dos instrucciones. Yo estaba convencido que estaba haciendo la primera, pero el que escribió ese texto, donde yo tenía el recuadro, me está enchufando código inyectado, injected, ¿sí? Por eso es SQL injection, porque me está inyectando código. Me está metiendo una instrucción para la base de datos que yo no había previsto, que es drop table emp. Resultado de lo cual va a seleccionar el empleado que tenga 0 y después de eso va a borrar la tabla de empleado. Directamente. También podría yo no hacer eso, hay cosas bastante más, más raras. Por ejemplo, yo le puedo poner 1 igual a 1. Y mirar qué hace. ¿Sí? Y mirar qué hace. Cuando yo le pongo 1 igual a 1 y así, entonces 1 igual a 1, ¿qué me va a devolver? O perdón, le podría decir select, asterisco, no sé qué, where 1 igual a 1. Eso es verdad. Entonces va a seleccionar. Después le pongo 1 igual a 0, donde es falso, y va a seleccionar. Pero va a ser dos cosas distintas. Entonces yo podría estar preguntando cosas. O sea, podría estar mirando qué pasa cuando es verdad, qué pasa cuando es falso. De tal manera que yo podría empezar a averiguar qué tiene adentro la base de datos. ¿Se dan cuenta? Bueno, todas estas maldades, lo que hacen para que no suceda, es utilizar el objeto, vamos de nuevo, prepared statement o sentencia preparada. Esta sentencia preparada lo que hace es que yo la escriba de una manera ligeramente distinta, donde yo no le voy a decir statement igual a con.statement, ¿sí? Get statement, sino que le voy a decir con, y tengo un objeto distinto que se llama prepared statement, donde acá le digo, o un update, o un select, no importa cuál de los dos, y fíjense que acá donde va, ven, pongo signo de pregunta, y donde va una variable le pongo un signo de pregunta. Y entonces funciona como si tuviera un texto con variables, con signo de pregunta que son variables. Por lo tanto, después,
estos signos de pregunta, yo le doy un setInt al 2 con esta variable, no. Entonces, ¿qué hace? Esta variable que está acá, que podría ser Juancito, toma el valor de la variable y lo pone ahí, donde antes lo tenía que concatenar yo. En lugar de concatenarlo yo, el prepare statement tiene un setInt donde lo que hace es verificar que sea un entero, poner un entero ahí adentro, y de alguna manera me estoy asegurando que si yo lo saqué de algo que escribió el usuario, va a ser un entero, no va a ser cualquier porquería. ¿Se entiende? O que el primero es un string, ven que dice setString Durant, y va a ir en el primer signo de pregunta. Y después de eso le digo el execute update. De esa manera, lo que hace es precompilar de alguna manera, prepararlo para que sea más rápido, más eficiente. Y por último, para que no pongan cualquier barra basada. En donde va string va un string, en donde va un número va un número, y de esa manera yo puedo las dos cosas. Puedo hacer que sea más rápido, porque lo preparo una sola vez y la uso 20. Fíjense que puedo usarlo todas las veces que yo quiera, cambiándole los valores del set. ¿Sí? Y lo puedo hacer con que ejecute un query o que ejecute un update. ¿Se ve cómo funciona esto? Sí, profe, pero es a nivel programa, ¿no? O sea, Eso a si nivel vos programa, yo estoy verificando a nivel programa, en mi programa, yo estoy verificando que lo que entra como la segunda variable sea un entero y el otro que sea un string, no que tenga instrucciones punto y coma o el número, ¿cómo se dice? O caracteres que no son adecuados a una consulta. Pero si querés vos podés seguir mandando la consulta con punto y coma. No, porque si vos lo mandás por punto y coma no te lo va, no va a entrar como un string. O sea, a nivel programa, programándolo eso. Pero si yo creo un programa a propósito para mandarlo con punto y coma. O sea, No vas a usar un prepare statement. claro, por eso. Eso para protegerte o sea, que un usuario que use tu programa El prepare use tu statement base de datos como... ¿No? como que está frenando que no me metan cualquier cosa. Claro, de tu programa. Pero si usas otro programa para conectarse a tu base de datos, Claro, lo que pasa es que esta base de datos está dentro de tu programa. Vos en tu programa vos vas a tener un recuadrito donde el tipo va a poner el nombre o el número o lo que sea. Y vos en tu programa te aseguras que tu programa no va a estar cagando la base de datos. Otra puede ser que lo cague, eso es otra cuestión que no es tuya. claro, y ahí es cuando vos tenés teniendo tantos accesos, no solo un solo programa, entra el tema ese de que la gente que hace cualquier cosa. No, el servidor de base de datos está disponible para todo el que quiera pedir cosas en la base de datos. El tema está en que la gente no pide a la base de datos directamente, nadie se conecta con la base de datos. El que se conecta con la base de datos es el programa. Entonces, todos los que hacen el programa son responsables de que su programa le pida a la base de datos lo que el programa quiere, no lo que un usuario malintencionado quiere. Entonces, para la base de datos, el drop table, para la base de datos, el drop table es borrar una tabla. Es totalmente válido. Nadie puede, desde el punto de vista del servidor de base de datos, impedir de que borres una tabla, porque es parte de tu trabajo. Vos podés querer crear en un programa una tabla, usarla para algo y borrarla. Es totalmente válido. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es lo mismo que borrar, ¿sí? Suponete que yo no pongo el drop table, suponete que yo pongo el que haga un delete del usuario que tenga el número tanto. En ningún momento la base de datos, el servidor de base de datos, puede ni quiere impedir de que vos puedas borrar a un cliente. Ahora, ¿qué pasa? El usuario malintencionado metió un código dentro de lo que vos estás haciendo una consulta del estado de un cliente
le metió código para que además de consultar borre otro. ¿Se entiende esto? El SQL injection es que el usuario usa tu programa para hacer algo que vos no querías, no era lo que vos querías hacer. No quiere decir de que lo que está haciendo el usuario, el programa no podría haberlo hecho, pero vos no querías hacerlo. El usuario decidió que quería hacerlo por vos, que hacía lo que él quería con tu programa. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profesor. Claramente el usuario no lo hace directamente porque él no sabe la contraseña de la base de datos. Si él supiera las contraseñas para entrar en la base de datos, hace un programa con ese usuario y esa contraseña y hace lo que quiere con la tabla. Pero no puede y te usa a vos para hacer daño. Entonces vos entras en una página web y el que hizo la página web y la programó no pensó que vos ibas a hacer daño y vos te metés y haces daño. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se vio cómo Eso lo funciona hacen en Mercado Libre, profe. Va, ahora, actualmente. el Mercado Libre? En Mercado Libre en Brasil roban plata haciendo eso. Le sacan la plata a uno y después no sé cómo funciona bien. Pero le sacan la plata y lo difícil es blanquearla, no robársela. Mirá, da miedo. Si querés algún día charlamos y charlamos largo y hay un montón de cosas. Muchas cosas que se pueden hacer y que se hacen. Para la próxima, entonces, por favor, necesito que tengan instalado un... Yo ahora corto y volvemos a entrar, ¿puede ser? ¿Dale? Sí, mejor. Sí, sí. Vamos entonces con lo que podemos hacer la próxima vez. La idea de la próxima vez es tratar de llevarlo adelante. A mí me quedó una duda. Lo que es usuario y contraseña, cuando hay una conexión a base de datos, ¿es un usuario y contraseña completamente distinto a un login común de un usuario X o no? ¿O es el mismo usuario y contraseña? Es un usuario de la base de datos. Para el servidor de base de datos, tiene que ser usuario y contraseña en el servidor de base de datos. Entonces vos tenés un usuario que sea usuario de contabilidad, otro que sea usuario de facturación, y otro que sea Juan Carlos, que es el usuario maestro que maneja todo. Lo que vos quieras. Vos le podés dar dentro de la base de datos, le podés dar a cada usuario un permiso distinto. Le decís, este puede manejar estas tablas, este puede manejar estas otras. El usuario de contabilidad no tiene por qué manejar el stock. El usuario de, no sé, de reserva de pasaje no tiene por qué manejar las cuentas de banco, etcétera, ¿sí? Entonces, por más que vos seas el usuario de contabilidad, ¿sí? No vas a hacer un programa con ese usuario para manejar el stock. Entonces, le decís dentro de la base de datos qué es lo que puede manejar cada uno. Ok, está. Y al cliente le da solamente ponerle permiso para modificar sus datos y para que vea tablas las que vos decías que él puede ver. No, todo. Eso es el administrador de base de datos, el DBA. El administrador de base de datos crea todos los usuarios que necesita. Y después, vos en tu programa usás uno de esos usuarios. Cuando vos lo pongas a andar el programa, tendrá que existir ese usuario allá, en la tabla en la base de datos, en el servidor de base de datos, y tendrá que tener permisos en las tablas necesarias. Ok, está. Tu usuario, digamos, el flaco que se sentó a usar tu programa, no tiene más pálida idea de cuál es el usuario y la contraseña que está usando, porque lo usa tu programa dentro, no él. ¿Entendés? Sí, sí, estamos. No, Entonces gracias. él puede entrar en tu programa y apretar un botón y vos le vas a decir,
actualizar el saldo del cliente. Entonces pone el número del cliente y actualiza el saldo. Ahora, él no puede borrar cliente, porque vos en tu programa no le diste una opción de borrar cliente. Ahora, si él tuviera el usuario para entrar en la tabla, él entra el usuario en la tabla del el usuario que maneja la tabla en el servidor de base de datos, y ahí le puede decir, borrar al cliente y lo borra. Porque ahí podría ponerle cualquier instrucción. Pero tu programa le permite elegir opciones y vos sos el que hace con el usuario adecuado lo que vos querés en la tabla. Está, perfecto. Son distintos usuarios, digamos. Una cosa es el Claro, usuario. entonces, ponele, usador del programa. habría un usuario que se conectaría y ese como que verifica después qué puede hacer y qué no cada usuario, dependiendo quién sea el que quiera entrar. Pero Claro, ponele lo que haya verifica. uno principal que se conecta con la base de datos. Claro, yo te doy un ejemplo que nos pasa siempre. Vos, cuando vos vas a trabajar con la base de datos, ahora que hagas un sistema, vos vas a hacer un sistema y vos ¿qué vas a hacer? ¿Vas a andar creando distintos usuarios? No, vos lo que vas a hacer es, me creo un usuario general que administra todo, que es dueño y puede hacer lo que quiera en toda la base de datos, y ese es el que vos metés en tu programa y que va y trae. Y después en tu programa vos lo que le podés permitir al que está usando tu programa es decir, bueno, ahora vas a entrar como un usuario de tal tipo y vas a poder ver estos datos y estos no. Aunque dentro de tu programa está el usuario general y el que hace todo. El que hace lo que quiera con todo eso. ¿Se entiende? Sí, sí, está. Son distintos usuarios, digamos. O sea, porque todos somos usuarios de un montón de cosas, en realidad. Lo que vamos a necesitar para poder trabajar y poder hacer una aplicación de base de datos, primero y principal, la base de datos. Yo propongo, porque es sencillo y porque trabaja bien, trabajar con un MySQL. ¿Qué les parece? Veo que no Sí, hay sí. contra. Sí, sí. Perfecto. Como siempre nos pasa, a mí me pasa y supongo que a ustedes también, no todas nuestras computadoras reciben gustosa el hecho de que yo le ande cargando servidores y cosas por el estilo. Yo lo que hago es utilizar, a ver si ahora vamos usando el whiteboard, el pizarrón, ahí está. Yo lo que hago es utilizar uno que se llama, así. ¿Todos son usuarios de Windows? No me contestan, vamos a hacerlo al revés. ¿Hay alguno que Sí, no sí. sea usuario de Windows? Sí, Windows, claro. ¿Hay alguno que no es usuario de Windows? Todos los Yo usuarios de tengo Windows. Ubuntu, profe. ¿Eh? Tengo Ubuntu. Ubuntu, bueno. Los usuarios de Windows pueden bajarse ese XAMPP, que es un paquete que viene en formato zip, que yo lo bajo de un lugar que me encanta, que es portableapps.com, ¿sí? Que la ventaja que tiene es que yo descargo este XAMPP, que es un servidor Apache, o sea, de web, MySQL, PHP y no me acuerdo si era Progress o qué es la última P, tiene un montón de cosas. Y cuando ustedes lo bajan, lo ejecutan, van a tener, de nuevo vamos a compartir ahora toda la pantalla. ¿Y qué pasó con mi...? Ah, yo no veo whiteboard cuando veo la pantalla. Bien. Y cuando ustedes lo ejecutan al panel de control, lo tiene un panel como este, ¿ven? Que yo tengo acá un montón de servidores y acá arranqué el MySQL. Yo le digo stop y detuve el MySQL, le digo start y lo inicio y no está instalado, está ejecutándose en un directorio. Esto se baja un zip y luego el zip ustedes van
el zip que bajan, en este caso con el portable app, lo que baja es un ejecutable que cuando lo ejecutan se descomprime en un directorio y no se instala nada. Ustedes lo usan y cuando lo terminaron de usar cierran el programa y no le queda nada instalado, con lo cual no le ensucian la máquina. ¿Se ve? Para el que tiene el usuario de Ubuntu, lo que le puedo decir es que hay otro, porque este es un paquete que es portable. Hay un paquete portable para Linux que no sé cómo anda, no sé cómo es, pero yo sé que Linux también puede utilizar un paquete de servidores, digamos, que es el LAMP, que también son servidores genéricos. Son servidores también de MySQL, de Apache y todo para Linux, por eso la L. Esto es para correr el servidor de base de datos. Necesitamos el driver de la base de datos. Si yo no me equivoco mal, lo tenía por acá. Yo lo estoy bajando y ahora le escribo esto, de este lugar. ¿Sí? Que es un lugar donde está en este caso lo bajé como zip. Para el que tiene Linux lo puede bajar como un, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, como un ARC. Un ARC era los Dev. compactados. ¿Cómo Un eran los dev. compactados? .dev, puede ser. .dev son para instalar. Esto no es para instalar, es un compactado. Había como, así como está el zip, había uno que compactaba. El ¿Mm? RAR. Bueno, no me acuerdo, pero está en la página, está. Si yo vengo a ver MySQL. Si puede, cópielo en el chat, profe, así lo puedo copiar. Sí, eso es lo que iba a hacer. Bueno, es la misma página. Yo no me encuentro muy bien. Perdón, ¿eh? Vamos a cerrar acá, que me acabo de confundir. Vamos al chat. Yo se los copio en el chat. Para el que tiene Linux, donde dice zip, sacale el nombre del archivo y te va a abrir la página para que vos elijas el sistema operativo, qué sé yo. Esto, una vez que lo descompriman, van a encontrar que hay un jar. Yo necesito que ustedes ya lo bajen para que lo tengan listo. Cuando estemos trabajando, vamos juntos a instalarlo en todo lo que es Eclipse. ¿Sí? Es un punto jar, o sea, no importa qué sistema operativo tenga. En el Eclipse, cuando uno arma el proyecto, hay un lugar en donde uno le agrega las bibliotecas como esta, que son externas. Teniendo el servidor y teniendo eso, vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplo y a ejecutarlo. ¿Sí? Les voy a pedir que tengan estas dos cosas en la máquina, porque si no es muy largo el tratar de instalarlas. Así a ver si podemos ir haciéndolo juntos. ¿Ok? Pero yo ya tengo el SAMP instalado, lo instalé en ¿hay que instalar algo más de que eso? ¿O el LAMP no es para el Linux? Yo tengo Windows. No, por eso. El SAMP lo bajan el zip y lo descompactan los que tienen Windows. El que tiene Linux, que descompacte el LAMP, bajen el driver este que está acá en la dirección que yo les di, y si no, busquen dentro de lo que es el CDN, dentro de lo que es MySQL, cdn.mysql.com, buscan el conector de lo que es el conector /J, creo que le llaman ellos, ¿sí? Y ahí van a bajar el zip, o para el que tiene Linux, el que corresponde a Linux. Cuando lo descompacten van a tener instrucciones de cómo instalarlo, igual lo vamos a tratar de instalar nosotros acá, todos juntos, digamos, pero quiero que lo bajen para que no tenga que bajarlo en el momento. ¿Ok?
Te faltaría, digamos, el que ya tenga el servidor de MySQL, lo que le faltaría sería algo para esto. ¿Ok? Para poder bajarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? No. Bueno, entonces la próxima nos vemos y hacemos todo este laburo. ¿Qué les parece? No, porque Sí, buenísimo, profe. hasta que lo vamos haciendo y todo nos lleva un tiempito. Por eso les decía yo que tengan todo preparado para poder hacerlo. Vamos a tratar Perdón, de- profe, el XAMPP lo teníamos que tener listo también instalado. Eso dijo. Sí, el XAMPP en realidad no se instala, es suficiente con tener el Ah, directorio de portable, abierto sí, ahí acá está. y lo podés probar, ¿viste? Vos lo descompactás, o sea, si lo bajás de portable app, te viene con un exe que cuando vos lo ejecutás, te lo descompacta en un directorio. Eso que descompacta en un directorio hay que ejecutar uno de ellos, que es el control, que te permite elegir qué servicio querés prender, cuáles de los Sí, sí, servidores sí. querés andar. Con SQL solo anda. Y podríamos ponerlo, creamos alguna tabla y hacemos alguna instrucción, probamos de manejar algún tipo de registro, qué sé yo. Probamos a hacer algo. ¿Les parece? Entonces nos vemos la próxima, chicos. Dale, profe. Dale, Vale, profe. profe, nos vemos. Suerte a todos. Nos vemos.